En un restaurante donde el lujo y el poder se encuentran, un magnate cruel decide humillar públicamente a su propio hijo, seguro de que sus secretos familiares están a salvo. Él cree que nadie allí puede entender la verdad detrás de ese silencio forzado, pero cometió un error fatal. Subestimó a la mesera que les servía. Lo que él no imagina es que aquella mujer, a la que trata con total desprecio, guarda una llave, una habilidad secreta, nacida de su propia tragedia personal, que está a punto de exponer años de dolor y mentiras frente a todos. Prepárate para una emocionante historia, donde la humillación está a punto de cambiar de bando de la forma más inesperada. No querrás perderte lo que sucede cuando ella finalmente decide romper el silencio. Si crees en las segundas oportunidades y en los giros impactantes, deja tu like y suscríbete al canal ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia hoy? La Cúpula, en el corazón de Nomestice, Madrid, no era solo un restaurante, era un teatro de poder. Sus techos abovedados y sus lámparas de cristal de Murano reflejaban el brillo de los relojes caros y las joyas discretas de la élite española. Para Sofía Mendoza, sin embargo, era un recordatorio diario de su caída. El peso de la bandeja de plata en su mano izquierda era una metáfora constante del peso que oprimía su alma. Había sido profesora de literatura, una mente brillante destinada a moldear otras mentes. Ahora servía foie gras a personas que apenas registraban su existencia. Su uniforme negro, almidonado y ligeramente desgastado en los puños, se sentía como un disfraz vergonzoso, una penitencia por su fracaso. Cada noche, al pulir las copas de vino, revivía los últimos días de su hermana, Isabel, el silencio de la habitación del hospital, el pitido final del monitor. La culpa era una sombra fría que la seguía incluso bajo las cálidas luces del salón comedor. 3 años habían pasado desde que Isabel se fue, y 3 años desde que Sofía había firmado los papeles que la hundieron en una deuda de 60.000 euros. Cada céntimo gastado en tratamientos experimentales fallidos, en médicos con promesas vacías que aseguraban poder devolverle la audición a su hermana. Ahora, esa deuda era un monstruo que devoraba su sueldo mínimo, obligándola a vivir en un diminuto apartamento en Vallecas, a un mundo de distancia del lujo que ahora habitaba 8 horas al día. Sofía se movía entre las mesas con una gracia practicada, una sonrisa profesional cincelada en su rostro, pero por dentro era un desierto de agotamiento. El murmullo de las conversaciones ricas, el tintineo del hielo en vasos de whisky de 30 años, todo era un ruido blanco que enmascaraba el silencio ensordecedor que Isabel había dejado atrás. Evitaba su reflejo en los espejos dorados. La mujer que la miraba de vuelta tenía los ojos de alguien que había perdido la esperanza, alguien que solo sobrevivía. La puerta principal de roble macizo se abrió y una ola de frío pareció recorrer el salón, silenciando momentáneamente las conversaciones. Era Alejandro Velasco. No caminaba, sino que se apoderaba del espacio. Un hombre forjado en acero y arrogancia, cuya fortuna en bienes raíces y tecnología era tan vasta como notoria era su crueldad en los negocios. Vestía un traje a medida de Savile Row que probablemente costaba más que la deuda total de Sofía. A su lado, casi oculto en su sombra imponente, caminaba un joven de unos 16 años, Mateo. El chico mantenía la mirada fija en el suelo de mármol, sus hombros encogidos, como si intentara desaparecer. Alejandro Velasco despreciaba la debilidad, y esa noche parecía que el mundo entero, incluido su propio hijo, era una decepción para él. El maître se apresuró a recibirlos, inclinándose en una obediencia casi servil. Alejandro fue conducido a la mesa principal, la que tenía vistas al Paseo de la Castellana. Despidió al maître con un gesto displicente antes de que el hombre pudiera terminar su frase de bienvenida. El silencio en la mesa era denso y cargado. Mateo se sentó rígidamente, sus manos juntas sobre el regazo. Alejandro ni siquiera miró el menú. Simplemente chasqueó los dedos en el aire, un sonido agudo y ofensivo que hizo que Sofía se estremeciera. Era su sección. Se acercó, su libreta en mano, la sonrisa profesional firmemente en su lugar, aunque su corazón
latía con una mezcla de miedo y resentimiento. «Señor Velasco», dijo en voz baja. Él la miró, sus ojos grises evaluándola como si fuera un mueble defectuoso. «Agua con gas fría, no helada, y traiga el menú de vinos, el de verdad, no el que le dan a los turistas». Su voz era un gruñido bajo y controlado, acostumbrado a una obediencia instantánea. Sofía asintió. «Inmediatamente, señor». Mientras se giraba, escuchó a Alejandro dirigirse a su hijo. «¿Y tú?», dijo, su voz goteando desdén. «¿Vas a decidirte o vas a quedarte ahí sentado como un pasmarote toda la noche? Trata de usar la voz, Mateo. Sabes que odio cuando haces esos gestos con las manos. Es primitivo». Mateo se encogió visiblemente, y un rubor de humillación subió por su cuello. El chico era sordo. Sofía lo supo al instante, no solo por la crueldad de su padre, sino por la forma en que sus ojos se movían captando todo, excepto el sonido. Alejandro hablaba en voz alta, sabiendo que su hijo no podía oír el tono exacto de su desprecio, pero el resto del restaurante sí. Varios comensales desviaron la mirada, incómodos, pero intimidados por la presencia de Velasco. Sofía sintió una oleada de ira fría, una emoción que no había sentido en años, eclipsando momentáneamente su propia apatía. Regresó con el agua y la carta de vinos. Alejandro la probó e hizo una mueca. «Está tibia. ¿Es tan difícil conseguir agua fría decente en este antro sobrevalorado?». Sofía se disculpó y se ofreció a cambiarla, pero él la ignoró, centrándose de nuevo en Mateo. El chico intentaba hablar, su voz tensa y en un volumen desigual, luchando por formar las palabras del menú. «Que quiero el solomillo». Cada palabra era un esfuerzo visible. Alejandro suspiró con exasperación teatral. «Dios mío, parece que estás ladrando. Es inútil. ¿Por qué te saco? Solo me avergüenzas». Se volvió hacia Sofía como si el chico no estuviera allí. «Tráigale el pescado, algo simple que no pueda arruinar. Y para mí, el chuletón poco hecho. Y apúrese. Su lentitud me enferma». La humillación pública era un deporte para él, y su hijo era el objetivo principal. La sangre de Sofía hervía. Vio a Mateo bajar la cabeza, sus nudillos blancos mientras apretaba los puños sobre sus rodillas. Vio las lágrimas silenciosas que el chico se negaba a derramar, y en ese momento no vio a Mateo. Vio a Isabel, vio los años de lucha, la frustración de vivir en un mundo que no estaba hecho para ella, la crueldad de aquellos que equiparaban el silencio con la estupidez. Vio a su hermana siendo menospreciada, ignorada, y la vieja herida en su corazón se abrió de golpe. Alejandro Velasco había cruzado una línea que Sofía no sabía que todavía existía dentro de ella. El miedo a su jefe, la preocupación por su deuda, todo se evaporó, reemplazado por una claridad protectora y furiosa. Sabía exactamente lo que Mateo quería decir. El grito silencioso detrás de sus ojos. Alejandro notó la vacilación de Sofía. «¿Qué espera? ¿Una invitación formal? Lárguese de mi vista y traiga la comida». Su arrogancia era absoluta, blindada por millones de euros y una vida sin consecuencias. Creyó que ella era solo una mesera más, invisible, impotente, una pieza de mobiliario que obedecía. Subestimó por completo la dignidad silenciosa que ardía bajo el uniforme desgastado. Sofía apretó la mandíbula. El restaurante entero estaba en silencio, observando el drama desplegarse. El señor Jiménez, su gerente, le lanzaba miradas de pánico desde el otro lado del salón, pero Sofía ya no lo veía. Solo veía al chico, atrapado en la tormenta de la crueldad de su padre, y supo que no iba a marcharse. Dejó la pesada carta de vinos sobre la mesa con un golpe sordo, un sonido que resonó en el silencio tenso. Alejandro levantó la vista, sus ojos entrecerrados con furia ante la audaz interrupción. ¿Ha perdido la cabeza? Sofía lo ignoró por completo. Giró su cuerpo para mirar directamente a Mateo, bloqueando a Alejandro de la visión del chico. Levantó las manos, sus dedos moviéndose con una fluidez y precisión que parecían fuera de lugar en ese entorno opulento. La lengua de signos española. Sus movimientos eran nítidos, deliberados. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos suaves por primera vez en 3 años. No tienes que aguantar esto. No estás solo.
El impacto en Mateo fue instantáneo y profundo. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos se abrieron con una incredulidad tan vasta que era casi dolorosa. Durante un segundo, pareció pensar que estaba alucinando. Nadie, aparte de sus terapeutas pagados, le hablaba en su idioma. Ciertamente, nadie en el mundo de su padre. Lentamente, como si temiera que el momento se rompiera, levantó sus propias manos temblorosas. Puedes entenderme. La rapidez con la que sus dedos volaron, liberados de la prisión de la comunicación oral forzada, fue asombrosa. Él me odia. Ojalá estuviera muerto. La cruda honestidad de su dolor silencioso golpeó a Sofía en el pecho, robándole el aliento por un segundo. Si te está gustando este giro inesperado en la historia y quieres saber cómo reacciona Alejandro Velasco al descubrir que su humillación ha sido expuesta, por favor dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido emocionante. El salón de la cúpula estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido de una mosca. Todos los comensales, desde banqueros hasta socialites, estaban congelados, observando la conversación silenciosa que se desarrollaba. Alejandro Velasco estaba lívido, pero también visiblemente confundido. Deje de hacer esos gestos. ¡Ridículos! ¿Qué le está diciendo a mi hijo? Está despedida. Su voz retumbó, pero por primera vez carecía de autoridad. Estaba fuera de control, excluido de una conversación que ocurría frente a él. Sofía finalmente se giró para mirarlo. Su rostro ya no era el de una sirvienta asustada, sino el de una protectora. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como el acero. Le estaba preguntando si estaba bien, señor Velasco, porque claramente usted no lo está haciendo. Él dice, continuó, Sofía, su mirada fija en la de Alejandro, que usted lo odia y que desearía estar muerto. Tradujo las palabras de Mateo sin piedad, exponiendo la herida purulenta en el corazón de esa familia al restaurante lleno. Alejandro palideció. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara de cera de conmoción y rabia expuesta. Intentó interrumpir. «Cállese. Usted no sabe nada de mi familia. Seguridad». Pero nadie se movió. El drama era demasiado crudo, demasiado real. Mateo, ahora, envalentonado por tener un aliado, comenzó a asignar rápidamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras años de frustración reprimida salían a la superficie. Sofía se convirtió en su voz, un torrente de traducción que golpeó a Alejandro ola tras ola. Dile que lo odio por hacerme sentir estúpido. Dile que odio que me lleve a estos lugares solo para demostrar que no encajo. Dile que sé que habla de mí cuando cree que no miro. Dile que mamá se fue por él, no por mí. Cada frase que Sofía traducía era un golpe al orgullo de Alejandro. El magnate, el hombre que podía destruir empresas con una llamada telefónica, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por una mesera y su propio hijo silencioso. La arrogancia de Velasco se desmoronaba, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Miró a su hijo, realmente mirándolo por primera vez, no como un proyecto fallido, sino como una persona que sufría profundamente. La humillación que había infligido tan casualmente le estaba devolviendo multiplicada por 100. Y yo, añadió Sofía, su propia voz temblando ahora con el peso de su propio dolor, sé exactamente cómo se siente, porque mi hermana también era sorda. Se llamaba Isabel. Bajó la mirada por un momento, la confesión personal colgando en el aire. Gasté cada céntimo que tenía y cada céntimo que no tenía, tratando de salvarla de un mundo que no la entendía. Fallé. Ella murió hace 3 años. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, pero ahora no había ira, solo una vasta y compartida tristeza. Usted tiene la oportunidad de no fallarle al suyo, señor Velasco, pero lo está destruyendo con su amargura. La verdadera medida de un hombre no es el ruido que hace en el mundo, sino cuánto se esfuerza por escuchar. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emoción. Alejandro Velasco no dijo nada. Su fachada de acero se había roto por completo. Miró sus manos, luego a Mateo y luego a Sofía. La mención de hermana y sorda había tocado una fibra oculta, un nervio expuesto
que había mantenido enterrado bajo décadas de éxito y crueldad. Elena, susurró, la palabra apenas audible. Mi hermana, Elena. Ella también era sorda. Era una confesión, un fantasma liberado en medio del restaurante de lujo. La dureza de Alejandro no era solo poder, era un escudo contra una culpa tan antigua y profunda que había olvidado su origen hasta ahora. Se dio cuenta de que en Mateo había estado castigando a Elena por morir y asimismo por no poder salvarla. La tensión se rompió. Alejandro hizo un gesto, no de arrogancia, sino de derrota. Siéntense, por favor, le indicó a Sofía la silla frente a él. Ella dudó, mirando a su gerente, quien ahora parecía aterrorizado. Pero Alejandro repitió, por favor, siéntese, señorita. Mendoza, Sofía Mendoza. Se sentó, su uniforme de mesera sintiéndose absurdamente fuera de lugar en la mesa del cliente. Mateo la miró, sus ojos rojos pero llenos de una gratitud abrumadora. Alejandro pidió al camarero más cercano una botella del Chateau Margaux más caro, no como una celebración, sino como una ofrenda de paz, un intento torpe de cambiar la atmósfera. Por primera vez, el gran Alejandro Velasco no tenía idea de qué hacer a continuación, despojado de sus armas habituales de intimidación. Bebieron el vino en un silencio incómodo al principio. Fue Alejandro quien habló primero, su voz ronca. Elena murió cuando yo tenía 20 años. Un accidente automovilístico. Yo conducía. Estábamos discutiendo, yo estaba gritando. Ella no podía oírme, por supuesto. Me frustré y aparté la vista de la carretera. La confesión llenó el espacio entre ellos. La culpa me convirtió en esto. Pensé que si ganaba suficiente dinero, si construía un imperio, podría de alguna manera compensarlo. Pero solo construí muros. Miró a Mateo. En ti veía mi fracaso. Veía a Elena. Y te odié por ello. Dios, Mateo, perdóname. Las lágrimas brotaron de los ojos del magnate. Lágrimas reales y amargas que sorprendieron a todos, incluido a él mismo. Sofía, conmovida por esta cruda revelación, compartió su propia historia con más detalle. Habló de la inteligencia de Isabel, de su amor por la lingüística, de cómo había estado aprendiendo rumano y francés solo leyendo libros, soñando con viajar. Habló de los médicos en Suiza, de las facturas que se acumulaban, de la venta de su apartamento, luego de su coche, y finalmente de su orgullo. La culpa de sobreviviente, dijo Sofía mirando el vino tinto en su copa. Siento que yo debería haberme ido en su lugar. Ella merecía vivir más que yo. Verlo a usted, tratar a Mateo de esa manera, fue como ver al mundo tratar a Isabel de nuevo. No pude soportarlo. Mateo extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Sofía, un gesto de solidaridad que unió a los dos extraños en su dolor compartido. Tocado por la valentía y la integridad de Sofía y viendo un reflejo de su propia culpa en ella, Alejandro tomó una decisión. Sacó su teléfono. Hizo una llamada rápida a su asistente financiero. «Transfiera 60.000 euros a esta cuenta», dijo, mientras Sofía le dictaba sus datos bancarios, atónita. «Considérelo un pago inicial por sus servicios». Sofía lo miró confundida. «¿Servicios?». Alejandro asintió, una nueva determinación en sus ojos. «He estado trabajando en algo, en secreto, un proyecto en memoria de Elena, el Centro Elena Velasco, un instituto de rehabilitación auditiva y lingüística de última generación, pero ha estado estancado. Le falta corazón, le falta alguien que entienda de verdad la misión. Quiero que trabaje para mí, Sofía, no como mesera, sino como directora de enlace comunitario». La oferta dejó a Sofía sin aliento. Era una salida, una redención, una oportunidad no solo de pagar su deuda, sino de honrar la memoria de Isabel de una manera significativa. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en la atmósfera pesada, el teléfono de 1960. Alejandro vibró de nuevo. Era un mensaje de texto. Su rostro se ensombreció al leerlo. «Verónica», murmuró, el nombre sonando como veneno. «Mi ex socia, sabe lo del centro». El mensaje era una amenaza clara. «Disfruta de tu proyecto conmemorativo mientras puedas, Alejandro. Los rumanos están a punto de descubrir tu pequeño secreto sucio sobre el dinero inicial». Alejandro maldijo en voz baja.
Está tratando de destruir el proyecto, alegando que el dinero inicial es fraudulento. Si lo logra, perderemos las subvenciones del gobierno y el terreno. Si estás al borde de tu asiento, queriendo saber cuál es el secreto del dinero, y si Sofía, Mateo y Alejandro podrán salvar el centro, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y déjanos un like si crees en las segundas oportunidades. El ambiente de confesión se evaporó, reemplazado por una urgencia eléctrica. Alejandro pagó la cuenta, dejando una propina de 1.000 euros que hizo que el señor Jiménez casi se desmayara, y los condujo a los 3 fuera del restaurante, lejos de las miradas curiosas. «A mi ático, ahora. Necesito que veas esto», le dijo a Sofía, reconociendo instintivamente que ella era ahora una pieza clave. El viaje en el Bentley silencioso fue tenso. Mateo enviaba mensajes de texto a Sofía. «¿Qué está pasando? ¿Quién es Verónica?». Sofía traducía en voz baja. «Verónica Reyes fue mi socia fundadora», explicó Alejandro, sus manos agarrando el volante. «Quería convertir el centro en una clínica de lujo con ánimo de minúsculo lucro. Yo me negué. Quería que fuera accesible. Ahora está tratando de hundirme». Llegaron al ático, un vasto espacio de cristal y acero con vistas a un Madrid dormido. Documentos legales estaban esparcidos por una enorme mesa de caoba. «Verónica afirma que el 1.000.000 de euros inicial que usé para asegurar el terreno provino de una cuenta fantasma en Rumanía», dijo Alejandro, pasándose las manos por el cabello. «Y tiene razón, pero no es lo que ella piensa. Ese dinero era de Elena, una herencia, de nuestra abuela que mantuve en el extranjero, lejos de las garras de mi padre en ese momento. Pero los documentos que lo prueban están en rumano. Mis abogados dicen que tomará semanas traducirlos y verificarlos. Verónica ha programado una audiencia con la Junta de Inversores mañana por la mañana. Nos va a destruir». Sofía se acercó a la mesa, sus ojos escaneando los densos documentos legales. Vio las palabras, las estructuras de las frases. Contract de fiduci, beneficiar, moștenire. Su corazón dio un vuelco. «Rumanía», dijo en voz baja casi para sí misma. Alejandro la miró. «¿Qué?». Sofía levantó la vista, la fatiga de la noche reemplazada por un fuego intenso. «Isabel, mi hermana». Le mencioné que amaba la lingüística. Sus dedos rozaron el papel. Estaba obsesionada con las lenguas romances y el rumano era su favorito. Aprendí a leerlo con ella, para ayudarla a practicar, para conectar con ella en su mundo silencioso. Era una habilidad que había enterrado junto con el dolor de su pérdida, algo que nunca pensó que volvería a usar. Alejandro la miró con asombro, dándose cuenta de la magnitud de la coincidencia, si es que era una coincidencia. «Sofía, ¿puedes leer esto?». Ella asintió lentamente. «Puedo intentarlo. Es denso, pero reconozco la terminología legal». Y así, en las primeras horas de la mañana, comenzó la batalla. Alejandro traía café tras café. Mateo, sorprendentemente rápido con los números y las fechas, organizaba los documentos cronológicamente, creando un mapa de la transacción. Y Sofía, la exprofesora, la mesera endeudada, se convirtió en la clave de todo. Tradujo febrilmente, su mente moviéndose a una velocidad que no sabía que poseía, impulsada por la adrenalina y el fantasma de su hermana. Durante horas, el único sonido en el ático fue el susurro del papel, el tecleo ocasional de Alejandro y la voz de Sofía dictando frases en español. La transferencia de fondos de la cuenta de Elena Velasco, mantenida en fideicomiso, destinada únicamente a esfuerzos filantrópicos tras su fallecimiento. No era dinero sucio, era sagrado. Alejandro observaba a Sofía, no con la arrogancia de un jefe, sino con un respeto que rayaba en la veneración. Vio la misma inteligencia y dedicación que había ignorado en su propio hijo. Vio la fuerza que había confundido con debilidad en el restaurante. Estaba presenciando la verdadera medida de una persona y no tenía nada que ver con el dinero. A las 5 de la mañana, Sofía encontró la cláusula clave. «Aquí está», exclamó su voz ronca por el cansancio. «Es una cláusula de propósito específico. El dinero solo podía usarse para un proyecto relacionado con la ayuda a la comunidad sorda en memoria de Elena. Verónica no solo está equivocada. Si ha intentado mover ese dinero,
Ha cometido perjurio y malversación de fondos fiduciarios. Alejandro tomó el papel, sus ojos leyendo la traducción de Sofía. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro por primera vez. Lo tenemos. Sofía, lo lograste. Salvaste el centro. Mateo, que había estado siguiendo el drama, aplaudió en silencio, una amplia sonrisa en su rostro. Se quedaron allí de pie, los tres, mientras los primeros rayos del sol pintaban de rosa el cielo de Madrid. Estaban exhaustos, pero unidos por algo más profundo que la batalla nocturna. Habían enfrentado los fantasmas de Elena e Isabel juntos. Alejandro puso una mano en el hombro de Sofía y otra en el de Mateo. Les debo todo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. Sofía, la oferta de trabajo sigue en pie, pero no como directora de enlace, como subdirectora del centro. Trabajarás a mi lado. Y Mateo se volvió hacia su hijo y lenta, pero deliberadamente, comenzó a asignar. Tú me enseñarás. Quiero aprender. Quiero escucharte. Mateo lloró de nuevo, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Se lanzó a los brazos de su padre, y Alejandro lo abrazó con fuerza, el abrazo que ambos habían necesitado durante una década. Sofía observó, sus propios ojos llenos de lágrimas. Vio el final de un ciclo de dolor y el comienzo de uno de curación. Su deuda estaba pagada, pero lo que había ganado esa noche no tenía precio. Había encontrado un propósito. Había encontrado una manera de honrar a Isabel, no llorando su fracaso, sino usando el amor que compartían para construir un futuro para otros. El centro Elena Velasco ya no era solo un monumento a una hermana perdida, era un testimonio viviente de dos. Alejandro, fiel a su palabra, no solo contrató a Sofía, sino que financió por completo su regreso a la universidad para obtener una maestría en administración de organizaciones sin fines de lucro. Sofía se mudó de Vallecas, pero no a una zona lujosa, sino a un apartamento cómodo cerca de donde se construiría el centro. Se convirtió en la fuerza impulsora del proyecto, asegurándose de que cada decisión, desde la arquitectura hasta el plan de estudios, se centrara en la empatía y la accesibilidad. Verónica Reyes enfrentó cargos criminales por fraude fiduciario, desapareciendo del mundo empresarial de Madrid en desgracia. La cúpula se convirtió en un recuerdo lejano, un escenario donde su vida había tocado fondo antes de resurgir. Mateo floreció. Con el apoyo de su padre y la tutoría de Sofía, se convirtió en un defensor vocal y signante de la comunidad sorda. Empezó a trabajar con los arquitectos del centro, aportando ideas desde su propia experiencia vivida. La relación entre él y Alejandro se reconstruyó lentamente, no sobre la base de las expectativas rotas, sino sobre el terreno nuevo y sólido del respeto mutuo. Alejandro aprendió la lengua de signos con torpeza al principio, pero con una dedicación que sorprendió a todos. Descubrió que su hijo tenía un agudo sentido del humor y una inteligencia mordaz que su propia soberbia le había impedido ver. Un año después, en la inauguración del Centro Elena Velasco, Sofía Mendoza subió al podio. Miró a la multitud, a los cientos de familias, niños y adultos de la comunidad sorda que celebrarían este nuevo comienzo. Alejandro y Mateo estaban en primera fila. Alejandro la miraba con orgullo y Mateo le sonreía, signando «Lo hiciste, Sofía». Ella comenzó su discurso, su voz clara y fuerte, pero sus manos también se movían, firmando cada palabra para que nadie en la audiencia quedara excluido. «Este centro», dijo, «no está construido solo con ladrillos, está construido con memoria, está cimentado en la culpa, pero se eleva con la esperanza. Nos recuerda que la verdadera riqueza no es lo que poseemos, sino lo que entendemos, y que la escucha más importante no se hace con los oídos, sino con el corazón». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, iluminando el nuevo edificio, Sofía, Alejandro y Mateo se quedaron juntos en la terraza. Ya no eran un magnate, una mesera y un chico roto. Eran una familia forjada no en la sangre, sino en el reconocimiento mutuo del dolor y la valiente elección de sanar. Miraron hacia la ciudad, no como conquistadores o víctimas, sino como constructores. Habían tomado las piezas rotas de sus pasados, la culpa por Elena,
el dolor por Isabel y las habían usado para construir un refugio. La dignidad humana había sido restaurada y en el silencio compartido entre los tres encontraron la paz. ¿Te ha conmovido la transformación de Alejandro y el nuevo comienzo de Sofía y Mateo? Si esta historia te ha tocado el corazón, asegúrate de darle a like y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte más dramas emocionantes sobre redención y segundas oportunidades.